Bueno, vamos a empezar a explicar un ejemplo de suma de vectores en dos dimensiones. En este caso vamos a sumar este vector de magnitud 10 que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal y este vector de magnitud 5 que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El vector A es un vector que tiene una componente en Y hacia arriba y una componente en X a la derecha. Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores? Miren, este sería el cateto opuesto respecto a mi ángulo de referencia y este el cateto adyacente. AY, como es el cateto opuesto, está relacionado con seno. ¿Cómo se obtiene el valor de AY? Multiplicando 10, o sea, la magnitud, por el seno del ángulo de referencia. Esto se hace siempre y cuando, o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tienen que darnos este valor y este ángulo. De lo contrario, se utiliza otro procedimiento. Entonces, siguiendo, sería 10 por el seno de 40, que aquí está, que sería lo mismo que multiplicar 10 por 0,64, les va a dar 6,4. Aquí, el AX es el cateto adyacente, entonces tiene que ver con coseno. Entonces sería 10 por el coseno de 40 igual a 7,6, que es lo mismo que multiplicar 10 por 0,76. El B. El B tiene lo siguiente, miren. El B es un vector de magnitud 5. Si se dan cuenta, háganlo de forma intuitiva. Está apuntando más hacia arriba, entonces tiene una componente en Y hacia arriba y está apuntando más a la izquierda que a la derecha, entonces tiene una componente a la izquierda. Este B en Y sería mi cateto opuesto, entonces tiene que ver con seno. Sería multiplicar la magnitud, o sea, 5 por el seno de 60. Seno de 60 es 0,86, entonces sería 5 por 0,86 y les da 4,3. Este cateto opuesto adyacente, entonces tiene que ver con coseno. Entonces sería multiplicar B por el coseno del ángulo de referencia, es decir, menos 5 por el coseno de 60. Coseno de 60 es 0,5 igual a 2,5. ¿Por qué menos? Porque está apuntando hacia la izquierda. Esta no es la manera correcta de hacerlo. La forma analítica es un poco diferente porque se mediría el ángulo de aquí hasta acá. Pero para no embolatarlos, yo lo utilizo de esta manera para que sea más simple el análisis. Entonces, a la hora de colocar signos, tengan en cuenta hacia dónde están apuntando las flechas. Listo. Algo que es importante, antes de que sigan, cuando ustedes calculen el seno en una calculadora, o en un computador, o en un celular, deben saber si estamos trabajando en grados. Se puede trabajar en grados y en radianes. Aquí, para facilitar las cosas, vamos a trabajar en grados. Entonces, si ustedes en la calculadora celular o computador le dan seno de 90 y les da igual a 1, significa que estamos trabajando en grados. Pasa lo mismo con coseno de 90, si les da igual a 0, si seno de 0 les da 0, y si coseno de 0 les da 1, significa que estamos trabajando en grados. Es importante porque si al hacer, por ejemplo, seno de 90 en la calculadora y les da diferente de 1, los resultados eh, van a cambiar totalmente. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Una vez hecho eso, miren, ¿qué se hizo? Se sacó las componentes del vector en y en x de cada uno, teniendo en cuenta el signo. El siguiente paso es sumar, mira, el siguiente paso es sumar las y con las y las x con las x. Entonces, este lo llamé resultante en x porque es el resultado de sumar ax más bx. O sea, rx es el resultado de eso. Entonces recordemos que ax me dio 7,6 y que bx me dio 2,5. Entonces, menos por más me da esto y se hace una resta. Entonces la resultante en x, que quiere decir R en x es un vector que guarda el resultado de la suma en x, me dio 5,1. Ahora, la resultante en y, mira, la resultante en y es también lo mismo, sumar el componente en y de cada vector, o sea, 6,4 y 4,3, que fue lo que me dio ratico, y me da 10,7. Entonces tenemos que al sumar las x de cada vector me dio 5,1 y al sumar las y me dio 10,7.
Ahora apliquemos el teorema de Pitágoras para saber cuál es mi diagonal. Entonces sería 5.1 al cuadrado más 10.7 al cuadrado. Entonces este número se eleva al cuadrado, este se eleva al cuadrado, se hace la suma y me queda igual a esto y se saca la raíz cuadrada. Estas barritas que están aquí no se van a confundir, es únicamente para indicar qué es magnitud. Entonces, ¿cómo hacemos la ubicación? Bueno, entonces, primero ubiquemos en X. Bueno, aquí está en X. ¿Por qué para ese lado? Porque es positivo. Si fuera negativo, fuera para este lado. Y en Y lo ubicamos hacia arriba. Nuevamente, ubicamos en X y el Y lo ubicamos de esta manera. Miren, la cola de Y que coincida con la cabeza de X y se traza una diagonal, así que va desde el inicio de X hasta el final de Y. Entonces, esta es mi Y, mi X y esta es mi magnitud total. Unas pequeñas aclaraciones. Bueno, entonces en esas aclaraciones hay un ejemplo, pero no lo voy a hacer, sino que voy a especificarles solo una cosa. Presten atención a este vector que está aquí, que es un vector de magnitud 10 y que forma un ángulo de 25 grados. Miren, esto es lo que está aquí. ¿Qué pasa con esto? Hay dos formas de hacerlo. Entonces, primero, identificamos el ángulo de referencia. O sea, ese es mi ángulo de referencia. Significa que, recuerden que estamos ampliando lo estamos pasando hacia acá. Entonces, este sería mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. En este caso, miren, como estamos aquí, esa componente sería mi A en Y y esta sería mi A en X. Entonces, como este es el cateto adyacente, el A en Y tiene que ver, se multiplica A por el coseno, porque es el adyacente. Como ese es mi cateto opuesto, el cateto opuesto tiene que ver con seno, se multiplica A por el seno. ¿Qué es lo que quiero especificarles? Que no siempre el que está aquí va a ser coseno, en este caso. O sea, que no siempre mi A en Y va a tener que ver con seno. En este caso, fue con coseno. Todo depende del ángulo de referencia. ¿Por qué? Miren, el ángulo de referencia me determina quién es mi cateto adyacente y quién es mi cateto opuesto. Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué es mi A en Y? Porque está hacia abajo. Recuerden que para que sea en X tiene que estar a la izquierda y a la derecha, como en este caso. Entonces, este no podría ser A en Y porque está a la derecha. También lo pueden hacer de la siguiente manera, mira. Tomo este ángulo, veanlo aquí, este vector, y calculo cuánto hay de aquí hasta acá. Recuerden que de aquí hasta acá hay 90 grados. Entonces, al haber 90 grados significa que si aquí hay 25, ¿qué le hace falta? ¿Qué ángulo hace falta para llegar a 90? 65. Y vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Miren, cateto, la diagonal, cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, AX es igual, como es el cateto adyacente, tiene que ver con coseno del ángulo de referencia. Y AY tiene que ver con el seno del ángulo de referencia. Es decir, todo depende del ángulo de referencia que ustedes tomen y cómo descompongan esto. Miren, aquí está de una manera y aquí está de otra. Sin embargo, el AX, teniendo en cuenta los signos, miren, nos va a dar igual a 8.45 en los dos casos. Y el A en Y, teniendo en cuenta los signos, nos va a dar 18.13 y 18.13. Es decir, ¿qué es lo importante? Identificar el ángulo de referencia. Ahora, vamos a ver. Aquí está, mira. Entonces, este que está aquí es otra aclaración. Supongamos que después de hacer todo ese procedimiento, esto es una opcional, ¿no? No se van a confundir. Una opcional, supongamos que les dio 5.1 en X y 10.7 en Y. Trazan la diagonal como vimos anteriormente. ¿Cómo calculamos este ángulo? Calculamos, hay una función que se llama tangente a la menos 1, siempre va a ser X, o sea, perdón, Y, mi componente en Y sobre mi componente en X, y en este caso mido 64.5. Lo mismo acá, miren.
divido mi componente en y sobre mi componente en x. Y a eso le saco la tangente a la menos 1 y me da 59 grados. Si se dan cuenta, da negativo. ¿Por qué? Recuerden que hacia acá es positivo, o sea, contrario a las manecillas del reloj es positivo y con las manecillas del reloj es negativo. Entonces el ángulo siempre se traza teniendo en cuenta el eje X. Aquí dio 64.5, entonces va hacia acá. Aquí dio 59 o menos 59, se traza hacia acá. Bueno, entonces eso cómo se hace en la calculadora. En la calculadora uno lo que hace es lo siguiente. Siempre hay una función seno para calcular el seno, coseno y tangente. Pero en la parte de arriba hay unas funciones amarillitas. Miren, seno, coseno y tangente. Y en la parte de arriba hay unas funciones amarillitas. Entonces uno lo que hace es hundir Shift y me va a coger la función amarillita arriba de tangente que dice tangente a la menos 1. Él les va a abrir un paréntesis y ustedes colocan el valor de y, el valor de x, cierran paréntesis y les va a dar igual al ángulo. Eso, como les dije, es opcional, pero pues no quería que quedaran con la duda. Bueno, vamos ya para finalizar, pasa lo mismo acá, miren. Es solo si quieren calcular el ángulo, miren. Tangente a la menos 1 de mi componente en y con todo y signo sobre mi componente en x y me da esto. Como es positivo, recuerden. Entonces trazo el ángulo de aquí para acá. Este. Ahora acá lo mismo. Sería tangente a la menos 1 de menos 15. O sea, mi componente en y sobre mi componente en x me da menos 56. Aquí está el signo. Entonces se traza de aquí hacia abajo. Y esa es la manera de hacerlo. Muchas gracias por su atención. Entonces, alguna cosa, por favor, en los comentarios si no entienden algo, porque estos videos pues trato de hacerlo lo más cuidadoso posible, pero no soy una persona experta en ello. Gracias.